Lambert acompañó a los viajeros hasta la estación. Después de 2 horas de tren hasta la pequeña población de Canning, 3 horas de barcaza en el río Mátala, un brazo del delta del Ganges, seguidas de 1 hora de autocar y de 2 horas de andar por los caballones, estarían de vuelta en su aldea. Después de 6 años de destierro. Prueba ejemplar de que la corriente del éxodo podía invertirse, de que la tragedia de Calcuta no era inevitable, de que tal vez no sería eterna. Así quería interpretar Lambert aquella partida, pero la pena de perder a aquel hermano y aquella hermana era inmensa. Desde aquella noche ya lejana en que Margareta les condujo a su cuarto de Fakir Bagan Lane, un profundo afecto le ligaba a aquellos seres jóvenes y luminosos siempre dispuestos a acudir día y noche en ayudar a cualquier desdicha, a consagrarse a los más abandonados, a los más desheredados. Cuando su familia iba a subir el vagón, Ashish se inmovilizó ante el sacerdote. Paul, gran hermano, dijo con voz estrangulada por la emoción. Ya sabes que somos hindúes, pero nos gustaría que antes de irnos nos dieras la bendición de tu Jesús. Lambert emocionado levantó la mano por encima de las 5 cabezas, una al lado de la otra en medio de la multitud y trazó lentamente la señal de la cruz. Yo os bendigo en la paz del Señor, murmuró, porque sois la luz del mundo. Cuando el tren arrancó y los rostros de la ventanilla desaparecieron en el aire ardiente, al final del andén, Lambert se dio cuenta de que estaba llorando. ¿Cómo el gordo propietario bengalí se enteró del día exacto de la marcha de los Ghosh? Misterio. Pero esa misma mañana, hacia las 6, irrumpió en el corralillo con media docena de guardaespaldas de aspecto patibulario. En Calcuta cualquiera podía reclutar un pequeño ejército para solventar sus cuestiones personales. El alquiler de un hombre costaba menos que el de un buey para tirar de un carro de bancos. El propietario iba provisto de un enorme candado destinado a condenar la puerta de la vivienda que quedaba libre. Del mismo modo que la batalla de Hastinapur ilustraba la epopeya de Mahabharata, la que estalló entonces se convertiría en una página omitida de la historia de la Ciudad de la Alegría. Pero esta vez los contendientes no eran guerreros mitológicos que se disputaban la capital de un reino, sino truhanes vulgares dispuestos a destriparse por la posesión de un miserable cuchitril en el fondo de un slum. El padrino había enviado a su hijo Ashoka a la cabeza de un comando armado de garrotes. Se abrieron paso apartando al propietario y a sus hombres, y se apostaron ante la antigua vivienda de los Ghosh. Estalló un altercado. Lambert vio que alguien blandía un cuchillo y cortaba la oreja de un adversario. El pánico se apoderó del corralillo. Las mujeres huyeron prefiriendo alaridos. Otras se parapetearon con sus hijos. El gallo de los eunucos, aterrado, lanzaba kikirikís que alborotaron a todo el barrio. Empezaron a volar las tejas de los tejados. Luego llegó el turno de chulas, cubos y ladrillos. Los heridos se desplomaban gimiendo. Aquello parecía el escenario de un teatro, con la única diferencia de que aquí se peleaban de verdad, con una ferocidad inaudita. Entonces hizo su aparición el padrino. Vestido con un dhoti blanco inmaculado, calzado con sandalias doradas, en la mano un bastón con puño de marfil, parecía más que nunca el gran mongol, entre sus 2 guardaespaldas que le abanicaban. Es el emperador Akbar que acude para apaciguar la cólera de sus súbditos, pensó Lambert. El combate cesó en un segundo. Nadie, ni siquiera el último de los gundas contratado en los muelles, se hubiera atrevido a discutir la autoridad del señor de la Ciudad de la Alegría. Ya tranquilizados, los habitantes volvieron a sus casas. Entonces pudieron asistir a una escena extraordinaria. El padrino avanzó hacia el gordo propietario bengalí. Entregó el bastón a uno de sus guardaespaldas y elevó las 2 manos a la altura de su cara para unirlas en un gesto de saludo. Luego, tras recuperar su bastón, señaló con él el enorme candado negro que el propietario seguía apretando entre sus dedos. Con un movimiento imperceptible de la cabeza, invitó a uno de sus guardaespaldas a tomar posesión de aquel objeto. No dijeron ni una sola palabra y el bengalí no opuso la menor resistencia. Unos instantes después, el propietario se retiraba con lo que quedaba de su escolta. Entonces el padrino dio la vuelta al corralillo para saborear su triunfo y acariciar las mejillas de algunos niños que iban en brazos de sus madres. Hijo del milagro estaba exultante. Verdaderamente merecía su apodo. Su victoria realmente le había costado cara.
Había tenido que soltar bastante dinero a los vecinos para que aceptaran el precio de la intervención del padrino, pero el resultado compensaba los sacrificios. Hazari iba a escapar a la degradación de la acera y a poder instalarse con su familia en aquel corralillo próximo al suyo. Un corralillo 4 estrellas, donde los tuburios eran de materiales consistentes y donde había techos de verdad. Y además, siendo vecino de un auténtico hombre de Dios, de piel blanca y de 5 no menos auténticos eunucos. Para celebrar como convenía tan formidable acontecimiento, el padrino no había perdido el tiempo. Las botellas de Bangla y de toddy de su nueva taberna clandestina esperaban ya a los huerguistas.